tema se llama El futuro papel del libro Urantia. Para ayudar al traductor, lo que yo voy a hacer es que cada vez que yo vaya a citar el libro de Urantia, voy a decir cita y voy a llamar a la cita. Tengo 14 páginas que tengo que hacer en menos de 45 minutos, así que por favor escuchen, es muy importante. Es mi intención de revelar los hechos históricos a la luz de libros como la Biblia, libros de hombres letrados como Martin Luther, Juan Calvino, Thomas Hobbes y John Wycliffe, entre otros, y obviamente por el libro de Urantia. Algunos conceptos explorados aquí se explican por sí mismos, pero hay algunos términos y temas que requieren de un conocimiento mínimo del libro de Urantia. En estos casos, voy a tomarme el tiempo para explicar o elaborar el tema difícil, mientras que en otros casos haré una lista de referencias que el lector puede explorar con más detalle en su tiempo libre. En este ensayo voy a hablar de instituciones como la Iglesia Católica Romana. No lo voy a hacer con las palabras de juicio o crítica, sino como hechos históricos y con perspectivas históricas a la luz del libro de Urantia, con el fin de elaborar el tema de mi tesis. Como estudiantes del libro de Urantia, ustedes y yo quizás no estemos de acuerdo en algunos puntos, pero debemos desafiar nuestros puntos de vista con el fin de continuar con el proceso de aprendizaje. Introducción. Hace unos 12 años comencé a leer el libro de Urantia y no me tomó mucho tiempo en darme cuenta lo difícil que era entender sus múltiples temas, especialmente sus capítulos iniciales. Pero ese solo hecho no me impidió experimentar el placer de descubrir tanta información, tanta exactitud y tanta verdad. Uno de los pasajes que más me desconcertó y un concepto que me ha llevado casi 12 años para entender tiene que ver con el séptimo otorgamiento de Miguel, y en particular en lo relacionado con las limitaciones de otorgamiento. Vamos a leer lo que dice el libro de Urantia. Parte 1, el séptimo otorgamiento de Cristo Miguel. Cuota 119.03. Cuando el Hijo Eterno otorga a un Hijo Creador, a un universo local, proyectado, ese Hijo Creador asume completa responsabilidad para que se complete, controle y componga ese nuevo universo, incluyendo el juramento solemne a la Trinidad Eterna de no asumir la plena soberanía de la nueva creación hasta no completar con éxito sus 7 auto-otorgamientos en forma de criatura, y que estos hayan sido certificados por los ancianos de los días del superuniverso correspondiente. Todos los hijos Miguel que se ofrecen como voluntario para salir del paraíso y ocuparse de la organización y creación de un universo asumen esta obligación. En cuanto a su séptimo otorgamiento, Jesús fue asesorado y aconsejado por su hermano Emanuel. Emanuel, explicándole a Jesús las limitaciones de su otorgamiento, se dirige a Jesús diciéndole, cita 120, no escribas en materiales permanentes, pide encarecidamente a tus asociados que no hagan imágenes ni retratos de ti. Asegúrate antes de tu partida que no se quede nada potencialmente idólatra. De paso,
por la tierra. Ningún escrito detrás con el fin de dejar algo personal parcialmente idólatra. Esta fue mi gran pregunta, y cuando leí esto por primera vez yo estaba completamente desconcertado. Yo no lo entendía por completo, pero no fue hasta que después de muchos años de leer y releer el libro Urantia que he llegado a comprender la sabia razón de estas divinas advertencias. Ahora entiendo la razón de este mandato, pero por desgracia también entiendo por qué después de que Jesús resucitó de entre los muertos y nos dejó en la carne, la advertencia que Jesús siguió al pie de la letra fracasó estrepitosamente y totalmente en las manos de nosotros los hombres. Empecemos así con mi tesis de el futuro papel del libro Urantia. Número 2. Los orígenes del cristianismo y el catolicismo. Poco después de la muerte de Cristo, su evangelio comenzó a ser predicado a los judíos y gentiles, inicialmente en la casa de Cornelio, centurión de los fieles, y después en Judea y todo el Mediterráneo. A medida del siglo I, las palabras de Jesús comenzaron a ser registradas en los 4 evangelios, junto con las cartas de los apóstoles, que en conjunto forman lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. En los últimos años de la vida de Jesús en Urantia, Jesús predicó de un tiempo en que los seguidores del nuevo evangelio serían odiados, perseguidos y asesinados. Pablo en el Nuevo Testamento habla de lobos rapaces que vendrán después de la muerte de Jesús para descarrilar a las ovejas. En respuesta a la pregunta de Nataniel acerca de los acontecimientos que estaban a punto de suceder, Jesús, y aquí Jesús habla, proféticamente responde. Cita 166.1. Al responder a la pregunta de Nataniel, Jesús dijo: sí, os diré de los tiempos en que este pueblo habrá llenado la copa de su iniquidad, cuando la justicia caerá súbitamente sobre esta ciudad y sobre nuestros padres. Estoy a punto de dejaros, iré a donde el Padre. Después que os deje, prestad atención, que ningún hombre os engañe, porque muchos vendrán como libertadores y conducirán a muchos por el camino equivocado. Tened paciencia, no dudéis que este evangelio del reino triunfará sobre todos los enemigos y finalmente será proclamado a todas las naciones. Aquí Jesús habla proféticamente acerca de la destrucción de Jerusalén en las manos de los romanos y de la persecución de los cristianos. Después de la resurrección de Jesús y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la historia medieval declara que alrededor de 1.5 millones de almas murieron entre el reinado de los emperadores romanos Nerón, Domiciano y Diocleciano en el Coliseo romano. Sin embargo, en el año 313, el cristianismo iba a cambiar para siempre en manos de Constantino el Grande. En el año 312, en la batalla del puente de Melville, inspirado por visiones de la victoria, con signos de una cruz en el cielo, en este signo vencerás, Constantino dio la victoria a Roma y rescató el imperio romano, convirtiéndose así en el emperador único del imperio romano. Las acciones con las que Constantino continuó cambiaron el panorama de los cristianos, judíos y gentiles, por igual para siempre.
poco después de que Constantino se convirtiera al cristianismo, una maniobra política. El edicto de Milán fue anunciado en el año 313 después de Cristo. El decreto declaraba que era apropiado que los cristianos y todos los demás tuviesen la libertad de seguir el modo de religión que cualquiera le pareciera mejor. El cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Pero en el año 331, después de Cristo, Constantino firmó otro decreto, el decreto contra los herejes, para combatir a los que se oponían a la nueva religión de Roma. Aquellos que no siguiesen la nueva autoridad de Roma podían ser arrestados, perseguidos y sus iglesias quemadas. Negarse a participar en el culto imperial se consideró traición a la patria y por lo tanto se castigaba con la muerte. Parte 3. Las dos caras de Constantino. ¿Por qué? Si Constantino se convirtió al cristianismo y afirmó ser un verdadero creyente, este empezó a perseguir y matar a los cristianos. La razón, al parecer, es porque mientras este estaba como jefe de la iglesia cristiana, Constantino continuó al frente del sacerdocio pagano. Según el libro de Urantia, las religiones que fueron más representantes en Roma durante los tiempos de Jesús fueron los cínicos, los estoicos y los cultos de misterio, siendo esta última representada principalmente por los cultos del mitraísmo o misterios de Mitra. Leamos lo que dice el libro de Urantia acerca de los cultos de misterio. Cita 95. La técnica de adoración de los antiguos cultos de misterio tan solo fue una larga cantinela de ritos religiosos acumulados. El rito finalmente se desarrolló en los tiempos modernos de ceremonias sociales y adoración religiosa, servicios que comprenden la adoración, la canción, la lectura responsiva y otras devociones espirituales individuales y de grupo. Cita 95. Los sacerdotes evolucionaron de chamanes, pasando por oráculos, adivinadores, cantantes, bailarines, hacedores de lluvia, guardianes de las reliquias religiosas, custodios del templo y adivinos de los acontecimientos, al estado de verdaderos dirigentes de la adoración religiosa. Finalmente, la posición de Thor se tornó hereditaria y así surgió una casta sacerdotal con continuidad. Cita 95.6. Los sacerdotes siempre, y escuchen esto por favor, los sacerdotes siempre han tratado de impresionar y asustar a la gente común, conduciendo el rito religioso en una lengua antigua y con pases mágicos para confundir a los adoradores y elevar su propia piedad y autoridad. El gran peligro de todo esto consiste en que el rito tiende a tornarse el sustituto de la religión. Las prácticas paganas de Roma, especialmente los cultos del mitraísmo, se combinaron con las prácticas del cristianismo en la nueva Iglesia Católica Universal, con el único propósito de unificar el Imperio Romano. Como jefe del sacerdocio pagano, Constantino era considerado el pontífice máximo y necesitaba un título similar como jefe de la Iglesia cristiana. Los cristianos lo honraron como obispo de obispos
mientras que Constantino se llamó a sí mismo Vicarius Christi, vicario de Cristo. Constantino continuó la persecución de aquellos que se opusieron a la nueva fe, y muchos cristianos murieron porque se oponían a esta nueva religión apóstata, una religión que combinaba la unión de la iglesia con los poderes del mundo. Con Constantino, la iglesia comienza a desarrollar sus doctrinas de nombramiento de los papas y de los otros miembros del clero, y a separar el clero del pueblo, y a la aplicación de la mayoría de los rituales y las costumbres de las religiones paganas de Roma. Como consecuencia directa del edicto contra los herejes, más cristianos fueron perseguidos después de la conversión de Constantino al cristianismo que antes de su conversión. Cuando el emperador llegó finalmente a su caída, los obispos de Roma se levantaron y tomaron por sí los títulos de Constantino: Pontífice Máximo, Obispo de Obispos y Vicario de Cristo. Thomas Hobbes, un historiador del siglo XVII, escribió de estos tiempos: si el hombre considera el origen de este gran dominio eclesiástico, nos estamos refiriendo al papado, fácilmente percibirá que el papado no es más que el fantasma del fallecido imperio romano coronado en su propia sepultura. Algunos historiadores consideran la época entre la conversión de Constantino al cristianismo y las posteriores persecuciones de los cristianos como el comienzo de la Edad Media. Sección 4. Domingo de Guzmán y la Inquisición. Sin embargo, puede ser más apropiado llamar a la Edad Media la época en que la lectura y la posesión de la Biblia fueron prohibidas. En el siglo XVIII la Iglesia Católica Romana, en el siglo XIII la Iglesia Católica Romana hizo la lectura de la Biblia un delito castigable. El conflicto entre la Iglesia Católica Romana y los creyentes de la Biblia comenzó a finales del siglo XII con la presencia de un sacerdote católico con el nombre de Domingo de Guzmán. En 1215, Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Dominicos de la Iglesia Católica Romana. Domingo y su nueva orden se les conoce por el debate con que enfrentaban a los cristianos creyentes de su tiempo. Al no poder persuadir a los creyentes de la Biblia que los mandatos de Roma y los dogmas de Roma estaban por encima de cualquier interpretación literal de la Biblia, Domingo recurre a cambiar sus métodos de persuasión, la retórica y el debate por la espada y la hoguera. Se podrá decir que Domingo, junto con el Papa Inocencio III, fueron los creadores de la máquina socio-religiosa de terror más terrible. La Inquisición empezó no como una cruzada contra los musulmanes o contra las brujas, pero debido a la existencia de cristianos creyentes en la Biblia, como los albigenses, que era un grupo católicos lectores de la Biblia en el sur de Francia. La cruzada albigense o cruzada cátara fue una cruzada militar de 20 años iniciada por el jefe de la Iglesia Católica con el fin de eliminar el catarismo, que era como se llamaba su religión. Recuentos históricos de estos tiempos aparecen contradictorios, sugiriendo que el catarismo, de la raíz griega
Cataros, que quiere decir puro, fue una secta religiosa dualista en sus creencias religiosas y en su fe. Es después de leer estos temas de la fe religiosa y las creencias religiosas personales que nos encontramos con un agudo contraste cuando leemos el libro de Urantia. El texto del libro de Urantia sobresale en la ampliación y explicación de estos conceptos. Leamos, cita 99.5. Aunque la religión sea exclusivamente una experiencia espiritual personal, conocer a Dios como Padre y el corolario de esta experiencia, conocer al hombre como hermano, comprende la adaptación del yo a otros, y eso involucra el aspecto social o de grupo de la vida religiosa. Cita 99.5. Hacer que el término fe sirva para definir la relación del individuo con Dios, más bien que la formulación que dan sobre lo que un grupo de mortales ha conseguido ponerse de acuerdo en una actitud religiosa común. ¿Tienes fe? Entonces tenla contigo. 99.5.8. El hecho de que la fe se refiere tan solo al abrazo de los valores ideales queda demostrado en la definición del Nuevo Testamento, que declara que la fe es la sustancia de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. El libro de Urantia tiene un nombre especial para las personas con las características así descritas. Se nos llama agodonteros. En el libro de Urantia, los agodonteros son criaturas evolutivas, que pueden creer sin ver, perseverar cuando están aisladas y vencer dificultades inseparables, incluso estando solas. Continuamos con la historia. La historia nos dice que el Papa Inocencio III se encargó de cambiar las creencias religiosas y la fe de los albigenses. Cuando la retórica y las amenazas de Domingo Guzmán, Santo Domingo, ya por la Iglesia Católica, fallaron, el Papa Inocencio III declaró una cruzada contra la religión de Languedoc, que era la parte del sur de Francia donde esta gente vivía, ofreciendo las tierras de los herejes, así dichos, cátaros, a cualquier noble francés dispuesto a tomar las armas por la causa. El resultado directo de la cruzada de Hesse fue la formalización, creación e institucionalización de la Orden de los Dominicos y de la Inquisición medieval. La Iglesia Católica Romana había inventado el arma para erradicar a los librepensadores con fe religiosa y personal. Sin embargo, no tengo la intención de retratar a Domingo de Guzmán como totalmente ciego en sus creencias. La historia recuerda las represalias de Domingo de Guzmán con el Papa al ver a los emisarios del Papa, dejando a los albigenses el ultimátum del Papa. Domingo de Guzmán respondió bruscamente diciendo: no es por el despliegue del poder y la pompa, o por la hermosa cabalgadura, que los prosélitos herejes se ganan. Humildad con humildad, la santidad falsa con santidad real, predicando la mentira con la predicación de la verdad. Estas declaraciones de Domingo no solo revelan la fuerte fe de los albigenses, pero también los métodos de manipulación absurda de la Iglesia Católica Romana.
A pesar de las buenas intenciones de Domingo, las cuales no eran del todo malas o equivocadas, sus buenas intenciones resultaron ser catastróficas. Domingo argumentó y sostuvo que la santidad de los albigenses era falsa y que debía ser superada por la santidad supuestamente real del catolicismo. En contraste, una vez más recordemos lo que nos dice el libro de Urantia. ¿Tienes fe? Entonces tenla contigo. En el año 1233, el Papa Gregorio IX instituyó la Inquisición como la política oficial de la Iglesia con sus doctrinas, como la ley canónica para los próximos 600 años. La muerte se convierte en el orden del día. Creyentes cristianos fueron colgados, descuartizados, quemados en la hoguera, y todo por la traducción, la posesión, la lectura y la distribución de la Biblia en cualquier forma. El historiador David Cloud explica: la luz traída por las Escrituras hizo las herejías de Roma transparentes. Las persecuciones que Roma derramó sobre estas personas amantes de la paz tenían de la intención de destruirlos, así como sus escrituras. Otro historiador citó a John Dowling en su libro La historia del romanismo. Dice: se estima por los historiadores cuidadosos y creíbles que más de 50 millones de la familia humana han sido sacrificados por el delito de herejía por los fiscales papistas. Sección 5. La era protestante y la reforma. La lucha entre la Iglesia Católica Romana y los cristianos creyentes en la Biblia continuó durante los siguientes 600 años y por los próximos 1000 años más. Los papas gobernaron como los emperadores de Roma se habían pronunciado antes que ellos. Bajo su mando, los lectores de la Biblia y la Biblia fueron quemados en las hogueras. A medida que las Biblias seguían siendo impresas, estas mismas eran rápidamente quemadas en las hogueras encendidas por la Iglesia Católica Romana. El conflicto de John Wycliffe con la Iglesia Católica se puede resumir en la siguiente declaración: no hay una Iglesia universal y fuera de ella no hay salvación. Su cabeza es Cristo. El Papa no puede decir que es la cabeza, porque él no puede decir que es elegido o incluso decir que es un miembro de la Iglesia. Aunque John Wycliffe murió el 28 de diciembre de 1834, le tomó al Concilio de Constanza 44 años para declarar a John Wycliffe como hereje, y en virtud de la provisión de la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa Martín V, se declaró que sus libros fuesen quemados, sus restos exhumados, excomulgados y sus cenizas fuesen arrojados al río Swift. Creo que es algo que va a pasar cuando yo termine de hacer esta presentación. El Consejo también consideró que la traducción de las Escrituras al inglés por los laicos sin licencia era un delito castigable con acusaciones de herejía. Pero pronto los vientos de la Reforma comenzaron a girar en la dirección de los reformistas. Las enseñanzas de John Wycliffe y la Biblia que él tradujo han influenciado el cristianismo hasta nuestros días. John Wycliffe y su movimiento repercutió notablemente en el evento más grande de la Edad Media, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero y Juan Calvino,
fue el resultado directo de la continua insatisfacción de los católicos y no católicos con las políticas, dogmas y prácticas cuestionables de la Iglesia Católica Romana y su jefe, el Papa. Durante los comienzos del siglo XIII, el Vaticano, bajo la bandera del Papa León X, estaba al borde de la quiebra, con planes de recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y las guerras en curso con sus vecinos. Las perspectivas financieras de la Iglesia Católica Romana empeoraron. En el año 1510, después de su viaje a Roma, Lutero regresó muy decepcionado y desanimado por la corrupción de Roma. El siguiente es un resumen de las prácticas que Lutero criticó amargamente: las enseñanzas de las doctrinas falsas, negligencia eclesiástica, la autoridad eclesiástica, la compra y venta de oficinas eclesiásticas, la piadosa adoración de las reliquias religiosas para recibir alivio de la pena temporal por los pecados en el purgatorio, la enseñanza y la venta de indulgencias. Fue la venta de indulgencias una herramienta financiera en su mayoría, explotada en Alemania por el Papa León X, que Lutero criticó mayormente. En respuesta a su preocupación por la mala conducta de la Iglesia Católica, Lutero clavó sus famosas 90 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg para enfrentarse de manera abierta y para rebelarse contra la corrupta Iglesia Católica Romana y en protesta por la venta de indulgencias y de otras prácticas deshonestas. ¿Qué son las indulgencias? En síntesis, una indulgencia era un documento escrito que garantizaba a su comprador la remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados que ya habían sido perdonados. Más o menos el concepto que nosotros hablamos de purgatorio. La indulgencia se concede a su comprador con el sello del Vaticano y del Papa. Lutero criticó duramente el hecho de que las indulgencias eran vendidas como penitencia por los pecados, indicando que esto representaba una transacción financiera en lugar de un acto genuino y sincero de arrepentimiento. Según Lutero, las indulgencias eran una violación directa de la intención original de la confesión y la penitencia, y que a los cristianos se les llevaba falsamente a creer que podían comprar el perdón de los pecados a través de la compra de las indulgencias. Lutero predicó en su lugar que la salvación no se gana por las buenas obras, pero solo se recibe como un don gratuito de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Leamos lo que dice el libro de Urantia acerca de la salvación. Cita 150. La salvación es el don del Padre y es revelada por los hijos. Vuestra aceptación mediante la fe os permite compartir de la naturaleza divina, ser hijo o hija de Dios. Por la fe estáis justificados, por la fe sois salvados, y por la misma fe avanzaréis eternamente en el camino de la perfección progresiva y divina. Por la fe Abraham fue justificado y tomó conciencia de la salvación por las enseñanzas de Melquisedec. A través de todas las edades, esta misma fe ha salvado a los hijos del hombre. Pero ahora he venido, un hijo de donde el Padre, para hacer que esta salvación sea más real y aceptable. Lutero estaba correcto. Él estaba muy cerca de las enseñanzas del libro Gratia cuando predicó la salvación por la gracia de Dios. Leamos. Cita 199. La filiación con Dios por la fe sigue siendo la verdad salvadora
del Evangelio del Reino. Una vez más, la salvación por la gracia de Dios se refuerza por Jesús en sus últimas apariciones a sus discípulos después de su resurrección. Leamos. Cita 193:2. Es vuestra fe la que salva vuestra alma. La salvación es el don de Dios para todos los que creen que son sus hijos. Lutero, una vez más, reta la autoridad del Papa y la Iglesia Católica Romana, enseñando que la Biblia es la única fuente de conocimiento divino y revelando y se opone totalmente a las afirmaciones de la infalibilidad del Papa y también a las afirmaciones de que el Papa era una fuente de conocimiento divino. La traducción de Lutero de la Biblia del latín a la lengua del pueblo causó un tremendo impacto en la Iglesia y en la cultura alemana y conllevó a la traducción en inglés de la Biblia del Rey Jaime, de King James Bible en inglés. Sexto, la contrarreforma. Tenemos la reforma, la contrarreforma, la Iglesia Católica responde. La contrarreforma fue la respuesta del papado de Roma a la llamada reforma protestante. Los objetivos principales de la contrarreforma fueron los siguientes. 1. Dar marcha atrás a la reforma protestante y las libertades que les dio a muchos de los habitantes de este planeta. 2. Aumentar el poder y el prestigio del papado. 3. Gobernar como antes. Aunque los frutos de la reforma todavía hoy siguen influyendo las doctrinas de la vieja escuela del papado, hoy en día todavía existen restos de las viejas doctrinas de salvación. Viejas doctrinas de salvación que estamos hablando 2000 y más años antes. Voy a enumerar algunas de las doctrinas que la Iglesia Católica Romana ha enseñado con el fin de ganar adeptos a través del miedo de que la salvación solo puede ser alcanzada por sus doctrinas dogmatizadas. Son estas mismas doctrinas que los cristianos creyentes en la Biblia han luchado y muerto para repeler y eliminar. Voy a presentar en el idioma del libro Durantia algunas de las doctrinas de salvación impuestas por la Iglesia Católica. Número 1. Salvación por obras. La Iglesia Católica rechaza firmemente la idea de la salvación por gracia y cree la salvación por obras. Concilio de Trento, 1545, nota 563, reafirmada en el Concilio Vaticano II, 1960. Sexto periodo de sesiones. Si alguien dice que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por amor a Cristo, que es esa confianza no solo que nos justifica, sea anátema. Anátema es excomulgación. ¿Qué dice el libro Durantia? La salvación se obtiene mediante la regeneración del Espíritu y no por las acciones santurronas de la carne. Y estoy citando literalmente. Lo voy a repetir, a mí me fascina este. La salvación se obtiene mediante la regeneración del Espíritu y no por las acciones santurronas de la carne. 2. Salvación por sacramentos. Hay 7 sacramentos en la Iglesia Católica: el bautismo, la confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Veamos qué nos dice el libro Durantia acerca de los sacramentos. El sacrificio humano, a lo largo de la evolución de los ritos de Durantia, ha avanzado de sus manifestaciones sangrientas, que consistían en comer carne humana, hasta llegar a niveles más elevados y simbólicos. Los primitivos ritos de sacrificio dieron origen a las ceremonias más recientes del sacramento. Estas ideas primitivas de rescate, redención y pactos evolucionarios a los servicios sacramentales de las épocas más recientes. Toda esta evolución ceremonial
ha ejercido una enorme influencia socializadora. Los hebreos practicaron mucho tiempo por este rito como parte de sus ceremonias de Pascua, y este fue el ceremonial que más tarde dio origen a la versión cristiana de sacramento. El matrimonio. ¿Qué dice el libro Durante? Las tribus caldeas reconocían el derecho de una esposa a imponer que el esposo prometiese antes de la boda que no tomaría a una segunda esposa ni a una concubina. Tanto los griegos como los romanos favorecían el matrimonio monógamo. La adoración de los antepasados siempre ha fomentado la monogamia, así como lo ha hecho el error cristiano de considerar el matrimonio un sacramento. Cita del libro Durante. Continúo con la cita. El matrimonio que culmina en el hogar es indudablemente la institución más excelsa del hombre, pero es esencialmente humana. No debería haber sido llamada nunca un sacramento. Cita de Durante. Ahora, hablemos del bautismo. El catolicismo enseña que el bautismo es necesario para la salvación. Estamos citando el 7º periodo de sesiones, cánones sobre el bautismo. Si alguien dice que el bautismo es opcional, es decir, no es necesario para la salvación, sea anatema. Concilio de Trento, cánones del bautismo, canon 5. ¿Qué dice del bautismo del Durante? Esto es muy importante, y Jesús, cuando fue bautizado, él se dio cuenta el pago que tenía que pagar por ganar a los adeptos de Juan Bautista. ¿Qué dice el libro Durante? La religión de una nueva revelación, al socializarse, siempre ha de pagar el precio de un compromiso con las formas y usos ya establecidos de la religión precedente a la cual procura salvar. Aquí lo que se está refiriendo era que nos estamos ganando a los adeptos de Juan Bautista y los íbamos a traer al grupo de Jesús. El bautismo fue el precio que pagaron los seguidores de Jesús para llevar consigo como grupo religioso socializado a los seguidores de Juan Bautista. Los seguidores de Juan, al unirse con los seguidores de Jesús, solamente renunciaron a casi todo, excepto al bautismo con agua. Ustedes recuerdan, los apóstoles de Jesús no bautizaban, los apóstoles de Juan Bautista sí bautizaban. Y eso fue lo único que ellos no dejaron. Eso fue el precio que pagamos y hasta ahora lo tenemos aquí. Ahora voy a explicar un concepto que a mí me gusta mucho y el libro Durante lo explica con puntos y comas. El concepto de la expiación, el perdón de los pecados por el derramamiento de la sangre de Cristo. Escuchen, por favor. El concepto de la expiación es una de las marcas más importantes de la Iglesia Católica Romana. La enseñanza de que los pecados que hemos heredado de nuestros antepasados fueron redimidos en la cruz. Este es el principio más controvertido de la Iglesia Católica y de muchos credos religiosos que los autores del libro Durante califican como repulsivo y lo rechazan por completo. Leamos lo que la Iglesia Católica tiene que decir acerca de la expiación. Según lo expresado por el Papa Pío XI en su encíclica Redentor Miserentissimus, en la tradición católica de los conceptos de expiación y de redención se ve a menudo como intrínsecamente relacionados. Expiación y redención para ellos es lo mismo. Y la expiación a menudo es equilibrada con los actos específicos de la reparación que se refieren al sufrimiento de la muerte de Cristo para el perdón de los pecados. El Papa Juan Pablo II se refirió a este concepto de expiación diciendo lo siguiente: el esfuerzo
constante en estar al lado de las cruces sin fin en la cual el Hijo de Dios sigue siendo crucificado. Ahora, mi parte más importante de este documento. Leamos qué dice el libro sobre el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. La cita es la 4.54. La idea bárbara, la palabra es bárbara, de apaciguar a un Dios airado, de propiciar a un Señor ofendido, de ganar el favor de la deidad mediante sacrificios y penitencias, e incluso por el derramamiento de sangre, representa una religión completamente pueril y primitiva, una filosofía indigna de una época esclarecida de ciencia y verdad. Tales creencias son absolutamente repulsivas a los seres celestiales y a los mandatarios divinos que sirven y reinan en los universos. Es una afrenta a Dios creer, sostener o enseñar que debe derramarse sangre inocente a fin de ganar su favor o conjurar la ficticia ira divina. Los hebreos creían que sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados. No se habían liberado de la idea antigua y pagana de que los dioses no se pueden apaciguar, sino por el espectáculo de sangre. Aunque Moisés hizo un avance notable al prohibir los sacrificios humanos y sustituirlos en la mente primitiva de los beduinos infantiles que los seguían por el sacrificio ceremonial de animales. Una vez más, los autores del libro de Urantia explican las razones de la llegada de Miguel de Nevadón, Jesús de Nazaret, a este planeta insignificante llamado Urantia. La misión de cumplir su destino como soberano de este universo, el universo de su propia creación, Nevadón. En otras palabras, estamos confundiendo que la idea de Jesús venir aquí es venir, derramar su sangre y en el proceso ser perdonado de los pecados. Aquí ellos nos van a explicar por qué vino una vez más. Una página más, ya termino, por favor, no me duerman. Si está dormido, levante la mano, por favor. El otorgamiento de un hijo paradisíaco a vuestro mundo era inherente a la situación de clausura de una era planetaria. Era inescapable y no fue hecho necesario para ganar el favor de Dios. Esta encarnación resultaba ser también el último acto personal de un hijo creador en la larga aventura de obtener la soberanía experiencial de su universo. ¡Qué distorsión del carácter infinito de Dios! Esta doctrina de que su corazón paterno, en toda su austera frialdad y dureza, permanecía tan indiferente ante los infortunios y penas de sus criaturas, que sus tiernas misericordias no se derramaron sino cuando dio a su hijo inocente, sangrante y moribundo en la cruz del Calvario. Ellos hablan de qué infortunio pensar en esto. Pero los habitantes de Urantia han de llegar a liberarse de estos antiguos errores y de estas supersticiones paganas respecto de la naturaleza del Padre Universal. La revelación de la verdad acerca de Dios está comenzando a aparecer y la raza humana está destinada a conocer al Padre Universal en toda esa belleza de carácter y hermosura de atributos que tan magisterialmente describe al Hijo Creador que recibió en Urantia como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Conclusión. El mensaje del libro de Urantia nos obliga a liberarnos del dogma,
¿Qué es dogma? Esto para mí lo definió muy bien Steve Jobs en una commencement, en una universidad cuando se llamó a que expusiera, y él dice: el dogma es vivir con los resultados y el pensamiento de otras personas. Pues el libro Durante diría yo que nos obliga a liberarnos del dogma, a liberarnos de la autoridad eclesiástica y de las cadenas de la tradición y de sus prácticas rituales. El libro Durante simplemente nos revela que somos hijos de Dios y que somos hermanos de un mismo Padre común, que somos ciudadanos cósmicos, al comienzo del viaje casi eterno de ascensión y de progresión que nos acerca más a Dios Padre, la primera fuente y centro. Finalmente, y ya para concluir mi tesis de por qué así la había hecho, no escribí nada. Finalmente entendí por qué Jesús no escribió nada, o por qué la fuente a través de la cual el libro de Ganta llegó a nosotros nunca se nos reveló. Es porque los seres humanos tienden a idolatrar lo que no podemos explicar. Es porque el hombre es egoísta y egocéntrico por naturaleza, y cuando dotados de conocimientos, el hombre tiende a monopolizar el conocimiento e intenta utilizar este conocimiento con fin de ganar el poder y controlar a los demás. Para Jesús, la tarea más importante era entregar su mensaje y evitar a todo lugar la exaltación del mensajero. Su mensaje era la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, un mensaje enviado por Él en la carne humana. Este mensaje fue revelado a nosotros como el reino de Dios, un reino espiritual, y como una nueva religión personal, libre de credos, dogmas, tradiciones y rituales ceremoniales y serviles. Jesús explicó mejor a personas en búsqueda de la verdad en su serie de conferencias en la ciudad antigua de persa de Urmia. Dice Jesús: el reino del cielo, el gobierno divino, se basa en el hecho de la soberanía divina. Dios es espíritu. Puesto que Dios es espíritu, este reino es espiritual. El reino del cielo no es material ni meramente intelectual, es un enlace espiritual entre Dios y el hombre. Si las diferentes religiones reconocen la soberanía espiritual de Dios, el Padre, todas estas religiones permanecerán en paz. Solo cuando una religión supone que es de alguna manera superior a todas las otras y que posee autoridad exclusiva sobre las otras, dicha religión resulta ser intolerante con las otras religiones o se atreve a perseguir a otros creyentes religiosos. La paz religiosa, la fraternidad, no puede existir a menos de que todas las religiones estén dispuestas a despojarse completamente de toda autoridad eclesiástica y a renunciar plenamente a todo concepto de soberanía espiritual. Solo Dios es el soberano espiritual. No es posible que exista igualdad entre las religiones, libertad religiosa, sin guerras religiosas, a menos de que todas las religiones consienten en transferir toda la soberanía religiosa a un nivel sobrehumano, a Dios mismo. El mensaje del libro Durante es claro y sencillo y se estableció hace más de 2000 años para la humanidad durante la vida de Jesús y para el próximo milenio y más allá. Se trata de un mensaje libre de política, credo o dogma, libre de religión secularizada y libre de filosofía retórica y fosilizada. Es un mensaje para el individuo y como tal un mensaje para el mundo en su totalidad.
Ese es el futuro papel del libro Urantia, el de llevar el mensaje de Cristo a todas las futuras generaciones. Como dice el libro, no puede haber una paz religiosa duradera en Urantia hasta que todos los grupos religiosos renuncien libremente a toda la noción de favor divino, de pueblo elegido y de soberanía religiosa. Solo cuando se concibe a Dios el Padre como supremo, podrán los hombres llegar a ser hermanos religiosos y a vivir juntos en paz religiosa sobre la tierra. El libro Urantia, en 2007 páginas, trata de explicar la cosmología del gran universo, la creación de nuestro universo, la historia de nuestro planeta, Urantia, desde sus inicios muy tempranos a lo largo de la historia de las 5 revelaciones de época. Para mí, Javier Agudelo, 2007 páginas no son más que pocas páginas para explicar tanto, y sin embargo muchas personas utilizan esto como un pretexto para no leer el libro. Me doy cuenta de que todos nosotros como seres humanos tendemos a ser perezosos, intelectual, moral y espiritualmente. Así que mi reto es para que usted lea el libro de Urantia, incluso si le toma esto el resto de su vida. Usted no puede permitirse el lujo de pasar por la vida sin saber dónde está, por qué estás aquí, a dónde vas y quién es tu creador. Si no, por otra razón, debes leer el libro porque sé que va a cambiar tu vida. Lo sé porque definitivamente cambió la vida. Que el Señor que reciben ustedes